Capítulo 3. La pieza de Gerardo hallábase alejada de todas las demás. El edificio estaba cortado en dos por un pasadizo central que desembocaba en el patio. Había 3 habitaciones a cada lado de este pasadizo, una de las cuales, la primera de la izquierda, servía de comedor. En el mismo costado, junto al baño, estaba el cuarto de Lina. Entre este y el comedor dormía Tito. La primera pieza de la derecha encontrábase ocupada por un saloncito lleno de muebles anticuados y de ampliaciones fotográficas que representaban a los jefes de la familia en el memorable día de su boda, a los padres de estos y a los 2 hijos mayores cuando aún eran niños. Seguía luego el dormitorio de los viejos, e inmediatamente después habían instalado a Elsa. Al final de este mismo costado hallábanse la cocina y la despensa. Ahora bien, en un ángulo del patio y pegada al edificio se levantaba otra pieza, la destinada a la sirvienta, pero como Ana, la madre, sentíase aún con energías sobradas para realizar todos los menesteres caseros, se había prescindido de la criada y Gerardo tomó posesión del cuarto, satisfecho de poder aislarse. Allí podía discutir cuanto quisiera con sus amigos, sin temor de interrumpir el sueño de los demás miembros de la familia. Y, a no ser por esta circunstancia, ninguno de la casa hubiese podido pegar los ojos aquella noche, porque en el cuarto de Gerardo se estaban discutiendo por lo menos los destinos del mundo. A través de la puerta cerrada filtrábanse frases imperiosas, afirmaciones, réplicas, preguntas mordaces, risas francas o burlescas. El techo de la pieza estaba cubierto en toda su extensión por una cortina de humo, por lo menos de 50 centímetros de espesor. Encima de la pequeña mesa colocada en un ángulo veíanse 7 vasos, 2 botellas a medio vaciar, una todavía con el tapón virgen y muchos cigarrillos aplastados contra un plato de borde azul. Los contertulios hallábanse distribuidos en posturas diversas. Había 3 sentados en la cama, 1 en una silla, 2 en la cubierta del velador, y el 7º se paseaba de un lado a otro, esquivando los obstáculos que le ponía delante la exigüidad del espacio. Fabio Medina, recio, moreno, de facciones macizas y frente despejada, dejaba oír su voz ronca y directa. Sus frases tenían una fuerza de convicción que se imponía más bien por su seguridad que por la solidez de los argumentos. El intelectual tiene una sola misión, la de orientar. El preciosismo en las letras es cosa difunta desde hace mucho tiempo. Necesitamos del panfleto, como lo practicaron Vargas Vila y Montalvo. Esos fueron hombres conscientes de su trascendencia. Mientras Nervo se golpeaba el pecho y se ponía el tricornio y el espadín del diplomático, mientras Rubén Darío se emborrachaba en París, persiguiendo en su mente a marquesas y cisnes de utilería, Montalvo y Vargas Vila tronaban como volcanes. Sin embargo, la obra de Nervo y la de Darío perduran, mientras que las otras... Gerardo, un poco inclinado, la cabeza echada hacia adelante, había formulado su réplica con voz tranquila. Sostenía en sus manos un cigarrillo humeante y solo sus ojos delataban la convicción de su defensa. Era un hombre delgado, de buen color y de rasgos irregulares. Su mandíbula era corta y la punta de ella, muy aguda, formaba un ángulo demasiado abierto con respecto a los lados de la cara. Su nariz era afilada y sus ojos muy grandes y expresivos. Aparentaba tranquilidad aún en medio de las mayores exaltaciones y su razonamiento parecía casi frío, por lo cerebral. Sí, pero ¿qué hicieron Nervo y Darío por la liberación de la humanidad?
Recortan florecitas en papel de color para regalo de burgueses cómodos. No había tragedia en ellos, no había empuje ni fuego, el uno consumido por la llama mística, el otro privado de voluntad por el alcohol. Recuerde usted que era otra época. El hombre siempre ha sido igual, y la esclavitud de la mayoría es cosa de siglos. Existe también una raza de parásitos al servicio de los que dominan. Entre estos parásitos han formado, por desgracia, hombres como los dos poetas nombrados. Ellos se creían selectos, no podían rozarse con la plebe, porque los de arriba les pagaban mejor. Fueron ciegos ante el drama de la explotación humana. Estoy de acuerdo con usted en algunos aspectos de la cuestión y en otros no. Prescindamos por ahora de ejemplos y vayamos al fondo de la cosa. Usted, Fabio, quiere un arte que solo sea grito y protesta, el intelectual al servicio de la masa, como proclama Miguel Garrido, siguiendo las consignas que recibe. El nombrado, un hombre moreno, de ojos verdes inquietos y voz atropellada, saltó de inmediato, abandonando la silla en donde se hallaba. Exacto, el intelectual como obrero de la pluma, junto a sus hermanos explotados en una compenetración de ideales. Sirviéndoles, completó con imperceptible matiz de burla Gerardo. ¿Prefieres tú servir a los poderosos? Ni a unos ni a otros. ¿Por qué hablamos siempre de ponerse al servicio, de secundar, de subordinarse? Gabriel Villar, que se paseaba nerviosamente a lo largo del cuarto, saltó entonces con voz rápida. Porque ese debe ser el solo ideal humano, servir. El hombre ha venido a la tierra con una misión determinada, precisa, ineludible, la de ayudar a sus semejantes tanto en lo físico como en lo espiritual. Todas las cualidades, todos los atributos psíquicos y morales del individuo deben tener una aplicación encauzada hacia el bien. No hay subyugación o degradación en servir, porque de otro modo o en otros términos, el mundo, la familia humana, todos nosotros seríamos solo células inútiles en un cuerpo activo. Piensen ustedes. El entusiasmo decayó de inmediato en todos los rostros. Bien sabían que Villar tenía resuello para rato. Era un hombre de rostro anguloso, pálido, de ojos inquisidores y febriles. Sus manos parecían dotadas de vida propia al hablar. Se acercaba al interlocutor con todos los nervios en tensión y no daba tiempo para réplicas ni objeciones. Una vez que había terminado su exposición, siempre confusa, cargada de adjetivos y de esdrújulas, se retiraba triunfante, seguro de haber descubierto la verdad sin oír lo que se le replicaba. Era el único de los allí reunidos que no bebía porque sus inclinaciones naturistas y su convencimiento de teósofo se lo vedaban. Sus argumentos a menudo caían en lo pueril por didácticos y simples. Pero el problema para mí no está donde ustedes lo buscan, proseguía. El hombre, ente complejo dotado de un cuerpo perecedero y de un alma inmortal, ha desobedecido las leyes inmanentes que nunca debió olvidar. Su desgracia, su incomprensión, su carencia de armonía con la naturaleza. Ya lo sabían todos, iban a rematar en las leyes del karma y en toda la complicada metafísica del espiritualismo. Omar Valle sonreía detrás de sus anteojos, regocijándose con los gestos del orador. Era un hombre alto, de cráneo perfectamente dolicocéfalo y cabellos de un rubio tostado. Sus discusiones con el doctor Villar, así lo había bautizado, eran famosas por la serie inacabable de chanzas y chirigotas con que ilustraba las sesudas disquisiciones del filósofo hindú, como solía llamar a su oponente. Para mí, doctor,
que usted ha sido papagayo en otra reencarnación. Villar le lanzó una mirada furibunda y siguió acorralando a Gerardo, que lo escuchaba con resignación. Usted propone que todo lo arreglemos con hierbas y meditaciones, prosiguió Valle implacable. De eso hablaremos después, le replicó el aludido con rapidez, y continuó su complicada exposición hasta que le pareció haber dicho la última palabra. Entonces tornó a su paseo. Bueno, estábamos en que no acepto los términos de sujeción y subordinación que quieren imponerse al intelectual con respecto al pueblo, prosiguió Gerardo, siguiendo el hilo de su pensamiento. Había planteado la cuestión de este modo, sabiendo de antemano las protestas que se iban a desencadenar. «Eres un perfecto burgués», gritó Garrido, levantándose de nuevo. «No lo entiendo, Gerardo», expresó Medina, un tanto desconcertado. «Te estás contradiciendo», dijo Valle con tono sentencioso. «Tengo mis razones para expresarme así», continuó el interpelado sonriendo. «Pero», tronó nuevamente Garrido, «escúchame. La servidumbre del intelectual es cosa de siglos. En la época de los emperadores romanos, los poetas adulaban a los poderosos con un servilismo repugnante, y los agraciados aceptaban esto como un tributo de esclavos a su condición semidivina. Luego vinieron los mecenas que protegían a los artistas, y los escritores se dejaban pasar la mano por el lomo como gatos de lujo. Todo tirano ha tenido siempre una pléyade dócil de ensalzadores de su despotismo. Los poetas no han faltado en el coro. Esta condición de parásitos de que hablaba Medina es la que pesa sobre los literatos de hoy y la que determina el concepto que la masa tiene de ellos, porque la masa desconfía del intelectual, es camada de sus vueltas, recovecos y contradicciones, pero el escritor quiere, a pesar de todo, tenerla como amo y señor, y en el fondo del asunto hay cálculo utilitarista. No es eso, interrumpió bruscamente Garrido. Exacto, no siempre es eso. A veces sucede lo que te ha pasado a ti. El poeta, el novelista, el pintor, jóvenes tienen una acumulación de energía sobrante que no saben cómo encauzar, incapaces aún de emplearla íntegramente en su oficio, porque la maestría en el arte es cosa larga. Se vuelven hacia todos lados y abrazan una doctrina revolucionaria que les permita usar su vitalidad. Su actitud, en la mayoría de los casos, es romántica. Adoptan posturas de apóstoles y caen en la declamación y en la protesta sentimental, que no puede tener trascendencia porque no proviene de la entraña misma y porque el pueblo la tomará como simple pose. Pero, ¿qué quiere usted entonces para el intelectual?, arguyó Medina. ¿El dejar hacer, la postura cómoda y digestiva? No, de ninguna manera. El del intelectual es un oficio tan noble, digno e independiente como otro cualquiera. Pero esto no lo quieren entender quienes lo practican. Si alguien dijera en una asamblea de obreros manuales que el escritor es un paria explotado, ya veo las carcajadas que acogerían tal declaración, porque no es verdad, si miramos las cosas como están. El escritor sabe buscar su acomodo, salido a veces de las filas mismas del pueblo, pasa a formar parte de la burocracia y vive allí como un parásito. Si la suerte lo acompaña, será cónsul, encargado de negocios o cosa parecida, pero no vivirá de lo que es su profesión y su especialidad. Pero es que dentro del régimen actual no puede vivir de otro modo, tronó Garrido exasperado. ¿Y por qué no? Muy simple, porque aún tomamos el arte como cosa de lujo, de esparcimiento, de juego entretenido.
Escritores hay que se muestran sorprendidos cuando reciben unos cuantos centenares de pesos por una obra. Se imaginan que es un regalo o que se sacaron la lotería. Claro, si el escribir es tan sencillo que no necesita remuneración, basta con ver el nombre en letras de molde, basta con unos cuantos halagos gratuitos. ¿Y a dónde vas a parar con todo eso?, interrogó Valle, siempre suspicaz y burlón. A esto, nadie, ni siquiera él mismo, ha reparado en la verdadera trascendencia del escritor. Hombre, no me refiero a su trascendencia espiritual, porque esa todos creen conocerla, sino a su significación como obrero. Hoy en día se ensalza hasta el ditirambo al trabajador manual, despreciando al que no produce. Y, sin embargo, por el escritor están moviéndose todas las maquinarias de las grandes empresas editoriales. Él da trabajo a millares de tipógrafos, de linotipistas, de encuadernadores, de dibujantes, de empleados, de vendedores y libreros. El dramaturgo mantiene a los actores, a los empresarios de teatro, a los tramoyistas, a los apuntadores, traspuntes, utileros, decoradores, etc. En Norteamérica, toda la fabulosa organización del cinematógrafo descansa sobre una cosa modesta y simple que nadie recuerda: el argumento escrito, el guión creado por la mente de un hilvanador de quimeras. Y piensen ustedes, todas estas gentes que dependen del trabajo del escritor, hasta los vendedores de periódicos, tienen sus organizaciones y sus leyes que los defienden. Al escritor le ha bastado hasta hoy con la corona de laurel y el prestigio, que, por desgracia, no son alimento. Gerardo dejóse caer del velador para ir a aplastar contra el plato la colilla de su cigarro, que ya casi le quemaba los dedos. Los otros estaban pensativos, como si por primera vez hubiesen caído en la cuenta de algo tan simple. Es evidente, dijo Medina tras una vacilación. Esa misma injusticia es la que pide a gritos el panfleto. Eso hay que decirlo, proclamarlo con palabras precisas y claras. No basta, hay que inculcar al escritor la dignidad de su profesión, y eso no se logra con gritos. Creo en la acción, porque con las palabras puede justificarse y transmutarse todo. La dialéctica marxista de Garrido es un ejemplo de lo que digo. Tú tienes una mentalidad burguesa, Gerardo, contestó Garrido con malevolencia. Escritores habrá en nuestro país unos, pongamos 5.000, pero los explotados manualmente suman millones. El intelectual debe subordinarse y aguardar su hora. La hora en que triunfe el pueblo y se entronice un dictador, terció Medina. Entonces el intelectual estará más postergado que nunca. Yo entiendo al intelectual codo a codo con el pueblo, no entronizando amos, entiéndaseme bien. Estoy de acuerdo con usted, Medina, prosiguió Gerardo. El escritor debe comenzar a organizarse desde ahora en un gremio compacto que exija y haga pagar la tarea individual. Cosas precisas, reales, un cuento en un diario, tantos pesos como mínimo, una novela, un libro de ensayos, un volumen poético, tanto por ciento. Hoy en día el librero gana 10 veces más que el productor, lo cual resulta ridículo. Solo cuando el intelectual haya logrado esto, podrá acercarse al pueblo como un camarada y ponérsele codo a codo, porque entonces no irá a pedirle nada, sino que a ofrecerle de verdad algo. Y tendrá su dignidad propia, porque entonces su mantenimiento no dependerá ni de un empleo burocrático ni de un partido político. ¿No crees tú que eso sería degradar un poco el arte?, arguyó Vega, serio por primera vez. Villar cesó en sus paseos y se lanzó al ataque.
El producto del intelecto, como cosa intangible y espiritual, no puede ponerse en ningún caso al mismo nivel de las cosas groseras. Ningún artista de la pluma, del pincel o de cualquier otra rama del arte podrá sentirse satisfecho de dar a luz un producto comercial, una mercancía con precio fijo, como los cereales, pongamos por caso. Afirmar empíricamente que tocaba Gerardo con su índice en el pecho, lo acercaba atropellando las palabras, pero no lo dejaron terminar porque en ese mismo instante se oyeron lejanas 2 campanadas. «Es tarde, yo me voy», dijo Medina, levantándose y vaciando por última vez su vaso. Y aquella fue la orden de partida. Hubieron de hacer sobrehumanos esfuerzos para que Villar pudiera cerrar la boca, mientras atravesaban el pasadizo, precedidos por Gerardo, que se había zafado a duras penas del asedio del naturista. Este se volvía hacia cualquiera de los que le acompañaban para esbozar a media voz un nuevo argumento. La evolución del hombre hacia un destino superior, lo hacían callar imperiosamente, pero él estaba enardecido e inspirado. Hay además factores que el vulgo, doctor. Se detuvieron en la puerta para despedirse y mucho después que se habían marchado, Gerardo continuaba escuchando la voz de Villar en el final de la calle. Así era siempre, surgían problemas, se barajaban soluciones y cada cual marchaba hacia su casa con las mismas ideas que trajera al llegar. Gerardo sabía de la inutilidad de tales ejercicios, en los cuales más que todo cada uno quería demostrar la calidad de su ingenio. Aquella noche Gerardo había hablado mucho, por lo general asumía el papel de oyente y encausador de los debates, pero ahora el tema era de los que más lo habían preocupado, y ello le dio calor para mantener su tesis. Estaba íntimamente disgustado por ello. Siempre había experimentado horror por los charlatanes y cuidaba mucho de no ser clasificado en tal categoría. Muchas de las afirmaciones que lanzara, nacidas de su cerebro, no encontraban eco profundo en su sensibilidad. El intelectual protegido, seguro del sustento y de la diaria ganancia, nunca sería una gran cosa. Pensaba como Baudelaire: las naciones tienen grandes artistas a pesar suyo. Tal vez sería condición fatal de estos seres el vivir de cara a la tragedia de la estrechez económica. ¿Quién sabe si era ese el clima propicio para que pudiesen dar sus frutos en plenitud? ¿Por qué había expuesto entonces su teoría tan razonable? Orgullo, afán de parecer original. Él se sabía íntimamente superior a todos sus compañeros. Ninguno de ellos dejaría una obra literaria digna de mención. A medida que fueran entrando en edad, los atraparía la vida para desparramarlos por las oficinas públicas y para volverlos excelentes padres de familia. Fabio Medina, el mayor de todos, tenía 35 años. Era el más equilibrado del grupo, pero carecía de sensibilidad para el arte. Empleado en un banco de la ciudad, vivía en una casita apartada con su mujer y sus 3 chicos. En el fondo era un anarquista descontento de todo. El poder corrompe, una de sus verdades contundentes y decisivas. Era esgrimida siempre en el momento justo, sin que fuera posible rebatirla. Con Garrido, militante activo del Partido Comunista, sostenía de continuo polémicas llenas de animación, en que atacaba al gobierno de Rusia como si fuese una dictadura más, igual en todo a las conocidas. Los dictadores son cosa tan vieja como el mundo. Ya lo eran los faraones en el Egipto, con sus millares de esclavos construyendo pirámides. A su turno, Moisés asumió el papel de tal frente a los hebreos.
Stalin no es sino una continuación de aquellos. Omar Valle apoyaba a uno y a otro, burlándose de ambos. Fríamente razonador iconoclasta, pertenecía a una de las familias más antiguas del pueblo. Estaba disgustado desde hacía largo tiempo con su padre, miembro prominente del Partido Conservador, y era mirado con recelo por sus hermanos, todos hombres tranquilos y sin otra preocupación que la de conservar sus empleos bien rentados. A veces Valle desaparecía por largos períodos y retornaba con su aspecto de siempre, hablando de su permanencia en el sur o en el norte. Ahora planeaba un viaje a los países del Pacífico, sin otros medios que unas cuantas representaciones periodísticas que pensaba obtener. Nadie dudaba de que lo haría. Había en el grupo 2 periodistas, Arnaldo Fonseca, boliviano refugiado, con los rasgos indígenas muy salientes, y Gilberto Mardones, pequeñito, miope, con algo de niño en la expresión. Este último era uno de los personajes más pintorescos que allí concurrían. Había llegado a la ciudad con el propósito de dar unas cuantas charlas y de hacer una exposición de sus pinturas y dibujos, pero lo atrapó el ambiente, anclándolo entre aquellas gentes que tenían para él deferencias y simpatías especialísimas. Era dibujante, pero él prefería que lo llamasen poeta. Ninguno de los del grupo, a excepción de Gerardo, sabía plenamente el valor de este hombrecito tímido y melancólico. Gerardo se había deslumbrado ante la fuerza de los personajes y de los ambientes que trataba Mardones en sus cuadros. Era el suyo un arte extraño, rozado por la tragedia y al mismo tiempo rezumante de un humorismo brutal. En el cuarto de Gerardo había un cartón del dibujante pintado con carboncillo, lápices de colores y tiza. Se titulaba Los héroes de la Concepción y representaba el interior de un conventillo. Parada sobre el suelo mugriento, veíase a una mujer envejecida y sucia, con una decena de chiquillos harapientos en torno, amén de 2 más que llevaba en los brazos. Las caras estaban trazadas con 3 o 4 rasgos esenciales y las actitudes eran de hambre y desolación. De lado a lado cruzaba un cordel de tender ropa. De él pendían calzones con vuelillos, camisas, blusas remendadas y 2 medias ridículas con grandes agujeros en la punta y en el talón. Todo esto se inclinaba hacia la caricatura, pero algo indefinible daba nobleza al conjunto, produciendo un estremecimiento en la sensibilidad. Cuando Mardones se hallaba en estado normal, esto significaba que no había bebido, era callado y cauteloso. Miraba a los interlocutores a través de sus gruesos anteojos, sin despegar la boca, limitándose solo a sonreír con claridad. Su cabeza estaba eternamente enmarañada, cabeza de medusa, decía el doctor Villar, y nunca sabía dónde poner las manos. Mas apenas había bebido una media botella de vino, su personalidad se transmutaba. Todos reían con sus agudas ocurrencias y con los adjetivos que iba creando. Cierta vez Gerardo regocijábase siempre al recordarlo. Obligado por sus deberes de periodista a concurrir a una fiesta, debió soportar la serenata de amor cantada por una dama de la sociedad. Cuando la última nota hendió los aires y mientras todos aplaudían, inclinóse Mardones hacia sus amigos y expresó con perfecta seriedad: «Después de esto, yo canto El Barbero de Sevilla y no pasa nada». En otra oportunidad, mientras discutía con un compañero de labores en la redacción, sin saber ya qué decirle, le espetó con voz clara y vibrante: «Usted, compañero, a cada momento me pide lápiz para escribir. Usted es un deslapizado.
y se fue dignamente, seguro de haber aplastado al otro. Esa era su especialidad, inventar calificativos para los demás. Valle, a quien sus anteojos y su estatura daban un aspecto señorial, habíale merecido la denominación solemne de embajador de las Guaitecas. Todo con espontánea naturalidad y con un aire ausente que descorchaba las carcajadas. Los demás eran hombres llenos de inquietud, aunque sin vocación definida. Coincidían en un postulado que no sabían bien cómo realizar. Hay que redimir al pueblo, hay que educarlo para que logre una vida más justa y humana. Eran fervorosos a la medida de sus temperamentos, pero ignoraban el camino de la acción. Algunos esbozaban vagamente proyectos literarios que nunca llegarían a realizarse. Por el momento se tramaba la publicación de una pequeña revista costeada con avisos profesionales. Entre Garrido, Fonseca y Valle habían planeado el proyecto, que mereció la aprobación de todos tras vibrante polémica. Es necesario ir en busca del pueblo con la palabra escrita y darle a conocer sus derechos. Ahí estaba la idea central de la publicación, que se distribuía gratis echándola por debajo de las puertas. Gerardo volvió a la pieza tras despedir a sus amigos y, sentado en la cama, comenzó a meditar. El disgusto por haber hablado mucho persistía de modo sombrío en su interior. Era una impresión de inseguridad, de enfado consigo mismo, muy semejante a la que sentía después de haber dicho una mentira obligada. Su vida había sido siempre de vacilaciones. La situación inestable que tenía dentro de la familia, por no poder adaptarse a ningún empleo rutinario, le remordía en lo más hondo del ser. Sus padres, sus hermanos, no estaban obligados a saber que él necesitaba su tiempo para dedicarlo a inquietudes literarias. El concepto de todos los suyos era que eso no daba para comer, pero lo aceptaban con la esperanza de que pronto habría de sentar cabeza y olvidar sus escritos y sus reuniones como locuras de juventud. Él sabía esto y lamentaba defraudar tales expectativas. Su verdad era de las que no pueden revelarse, porque caen siempre en el vacío de la incomprensión. Sus poemas publicados en revistas de la capital no habían conseguido despertar ningún eco entre los suyos. Su nombre en letras de molde, eso era todo. Y, mientras tanto, su padre y su hermana trabajaban para sostener la casa. Todas esas cosas se amasaban en su interior confusamente, dejándole una sensación de inutilidad y de vacío. Abrió el cajón de su velador y, descansando la cabeza en las almohadas, comenzó a leer. Había hecho 2 o 3 tentativas para publicar aquel manojo de poemas que tenía en la mano. Los editores no se habían tomado siquiera el trabajo de leerlos, pero él estaba cierto de que su producción necesitaba ser vista por un hombre inteligente y comprensivo. 2 o 3 cartas enviadas en tal sentido a escritores de renombre lo desalentaron. Siga escribiendo, en usted veo posibilidades. Posibilidades, nada más. Trató de analizar los versos y encontró lealmente que superaban a los de muchos volúmenes elogiados por la crítica. Las palabras fluían estremecidas por un ancho soplo de lirismo que se irisaban en alguna metáfora nueva. Esto, ¿no lo querían ver los pontífices? ¿O estaba él equivocado? Puso los papeles en su lugar y empezó a desvestirse. Miró los libros colocados en un estante rústico a los pies del catre y comprendió que no podría leer. Entonces apagó la luz. En la oscuridad, las ideas y las imágenes se multiplicaron. Se volvía de un lado a otro en el lecho, tratando de franquear los dominios del sueño,
pero en todas partes hallaba su propia inseguridad acechándolo. Cuando sonaron las 5 en algún reloj desvelado, sus ojos continuaban abiertos en la obscuridad.